Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Espejo Constitucional. Este es el 176º, 176 capítulos junto a usted para revisar la actualidad política con destacadas personalidades. Por cierto, martes 11 de febrero del 2025. Me imagino que muchos de ustedes están disfrutando de sus merecidas vacaciones y seguramente están por ahí en la playa de Guatita al Sol. Te recuerdo, suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte este programa en tus redes sociales y también puedes sacar extractos del mismo y por supuesto te pido solamente que nos etiquetes con el espejo constitucional. Sí, también puedes colaborar con super sticker y super chats. Bueno, dicho esto, entonces déjenme presentarles al invitado del día de hoy. Él es PhD, máster y magíster en economía de la Escuela Austríaca, académico investigador del Faro UDD, líder del equipo económico del candidato presidencial Johannes Kaiser. Me refiero al doctor Víctor Espinosa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Hola Tari, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá contigo otra vez en tu canal. Sí, pues habíamos estado a fines del año 23, habíamos estado juntos acá hablando de aquel proyecto constitucional que finalmente fue rechazado por los chilenos. Así que encantada de tenerte nuevamente en nuestro programa, mi estimado Víctor, y ahora con noticias muy entretenidas porque eh, tenemos acá, mira esa foto de quién vamos a hablar principalmente, Johannes Kaiser. Entiendo que eres líder, ¿cierto?, del equipo económico de Johannes. Quería saber cómo llegas a liderar este equipo económico. Cuéntanos un poco de la génesis de tu participación en este equipo. Bueno, no sé si líder, pero sí coordinador del plan económico. Bueno, mi vínculo con los Kaiser comenzó en el año 2016, cuando comenzó mi vínculo y luego trabajo en la Fundación para el Progreso como profesor investigador. Luego, cuando volví de España y comencé a trabajar en la Universidad Autónoma primero y luego en la Universidad del Desarrollo, donde ya llevo bastantes años, muchos de mis alumnos de posgrado del diplomado en economía de la Escuela Austríaca, del magíster en filosofía política y economía, del magíster de economía aplicada, eran del entorno, sin yo saberlo, del entorno del candidato. Entonces, además se publicó mi libro Principios Modernos de Economía del Desarrollo en el año 2023, y por el lado del libro y por el lado de mis exalumnos, llegó este mensaje de la Escuela Austriaca de Economía, de la libertad, del desarrollo, del emprendimiento, al candidato y me convocaron. Y nada, yo encantado porque Johannes Kaiser, a diferencia de los políticos de siempre, tiene claro lo que hay que hacer y tiene el coraje para hacerlo. Cuéntanos un poco de esto de la escuela austríaca. Entiendo que es diferente al resto de los economistas. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál es la diferencia de la escuela Sí. austríaca con Frankfurt o los keynesianos? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, la escuela austríaca se diferencia de las demás porque se basa en dos cosas. Una, el emprendimiento, es decir, la innata habilidad de los seres humanos para identificar y resolver problemas, como el elemento esencial del crecimiento y el desarrollo económico. Porque en una economía de mercado lo que hacemos es resolver problemas del otro para luego nosotros resolver nuestros propios problemas. Entonces la única forma de prosperar en una economía de mercado es dirigir nuestra inteligencia, nuestro intelecto que se nos fue dado a identificar y resolver problemas del prójimo. Y si lo hacemos bien, bueno, seremos retribuidos, y si no, bueno, tendremos que cambiar. Tal vez estamos utilizando una mala estrategia. Bien, y por otro lado, la acumulación de capital físico, es decir, la tecnología, y la acumulación de capital humano, que es la educación, potencian el emprendimiento y potencian, por lo tanto, el crecimiento y el desarrollo económico. Y en ese contexto, el entorno institucional, ya sea formal, por ejemplo, la Constitución, las leyes, las regulaciones, o las instituciones informales como la cultura, pueden facilitar ese proceso de identificar y resolver problemas, lo pueden obstaculizar o incluso impedir. Entiendo, entiendo. Oye, ¿y en Chile se aplica la escuela austriaca o se aplicó en algún momento? Cuéntanos de eso.
ha habido acá, digamos, en las políticas macroeconómicas, me refiero? Bueno, en general la escuela austríaca se enseña, al igual que la economía keynesiana o neoclásica, en casi todas las universidades de Estados Unidos y Europa, Asia. Sin embargo, en Chile ocurrió un error histórico, A que ver, hasta ¿cuál es? antes, que hasta antes del convenio de la Universidad de Chicago con la Católica, en Chile no existían facultades de economía, bien, no habían economistas como tal. Estamos hablando Entonces, de los años, fines de los 50. 50, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, cuando los Chicago Boys van y adquieren esta teoría neoclásica, ¿bien? Y estática y principalmente macroeconómica, son los que vuelven a Chile y crean todas las facultades de economía. Entonces, lo que hacen es repetir lo que les enseñaron. Entonces, la escuela austríaca estuvo ausente en prácticamente toda la historia de las facultades de economía. Sin embargo, a partir del año 2020, con el tema del estallido social, bien, y que la derecha no tenía argumentos de nada, estaba totalmente entregada a la izquierda. Los economistas también al final estaban apoyando los retiros del 10%, bien, de manipular la tasa de interés, gastar más. Entonces la escuela austríaca empezó a tomar vuelo y actualmente estamos en varias universidades del país. Perfecto. Y si tuviéramos que hacer un análisis, un diagnóstico de la economía hoy día en Chile, ¿qué nos podrías decir? Yo te comentaba justamente que hoy día en el Mercurio, en la economía y negocios, viene un titular, dice, Chile está entre los países de la región que más se desviaron de su meta fiscal en el 2024. Dice, la diferencia entre el balance obtenido y el proyectado por la DIPRES, por la Dirección de Presupuestos, fue de 1 punto porcentual el año pasado. Uno lee esto y como que no cuesta entenderlo. ¿A qué se refiere con esto que se desvió de la meta fiscal y que somos uno de los países que más se desvió de la meta fiscal? ¿Qué significa esto? Bueno, pongámoslo en contexto. En la década de los 70, Chile era uno de los países más pobres de América Latina, estaba de la media para abajo, bien un 80% de pobreza, hasta 1000% de inflación al término del gobierno de Allende. Llegaron los Chicago Boys, hicieron reformas pro mercado como reducir impuestos, reducir gasto público, obtener superávit fiscal, hacer un entorno institucional de vuelta que facilite el emprendimiento y la acumulación de capital. Sin embargo, seguíamos en una dictadura, entonces no se pudieron ver, y bueno, y además la crisis del petróleo en los 70, la crisis de la deuda en los 80, Sí. ¿bien? Las sanciones al gobierno de esa época. Entonces, en el último periodo, desde el 85, 86 en adelante, cuando se estaba terminando el gobierno para pasar a la transición a la democracia, el PIB empezó a desplegar. Bien, Claro. empezó a crecer un 7% promedio anual hasta el año 1997, histórico en la historia de nuestro país. El índice de Gini, que era 58, bueno, el índice de Gini mide la desigualdad por ingreso de un país, donde 0 es perfecta igualdad y 100 es perfecta desigualdad. El promedio de América Latina es 50, bien, Chile tenía 58 en los 80, bueno, entre 58 y 62, bien, y en el 2018 llegó a 44, o sea, una reducción brutal de la desigualdad por ingreso. El PIB se multiplicó por 6, es decir, la riqueza, lo que se produce en el país se multiplicó por 6. Pasamos a liderar los rankings de libertad económica, de facilidad para hacer negocios, de transparencia internacional, de expectativa de vida, de desarrollo humano en la región. Bien. Sin embargo, a partir del año 2014 todo eso cambió. De hecho, en mi libro Principios Modernos de Economía del Desarrollo se planteó como la década de la decadencia del año 2014. ¿Qué pasó? Bueno, vino una señora llamada Michelle Bachelet, una retórica anti-empresa, anti-ahorro, anti-inversión, que propuso como primera medida una reforma tributaria que subió los impuestos a las empresas de 17 a 27, versus el promedio de los países desarrollados es 23. Bien. Además, desintegró el sistema parcialmente, es decir, antes el empresario solo pagaba impuestos a la empresa cuando retiraba sus utilidades. Si sus utilidades de su empresa las reinvertía en su negocio, no pagaba impuesto corporativo. ¿Eso es lo que se llama food? El FUT, efectivamente, para incentivar la reinversión, bien, y que las empresas chilenas se expandan, tanto a nivel de nuevas sucursales, tener más maquinarias, tener más personal, etc. ¿Vale? Al terminar eso, se cobró un 27% para las utilidades percibidas, es decir, tú pagas 27, recibas o no, o sea, retires o no utilidades.
Y además, si tú retiras utilidades, luego tienes que pagar impuesto personal. Impuesto Claro. individual, es decir, te cobran 2 veces. Pues una penalización brutal a los emprendedores de nuestro país. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios tienen la mochila o la espalda para afrontar eso y además les conviene, porque le limitas la competencia. Ah, claro, claro. Obvio. Entonces los más perjudicados son los micros, pequeños y medianos empresarios. Y es importante eso, me imagino, porque la pyme es el que más da empleo en Chile, ¿no? Entiendo que es así. Exactamente, las pymes que son micro, pequeñas y medianas, como el 90%. Perfecto, Sí. entiendo. Entonces, si las empresas tienen menos capital para invertir porque están pagando más impuestos y además doble, cae la inversión. Y además cae el ahorro. El ahorro cayó de 27%, que fue lo máximo que obtuvo como porcentaje del PIB. Es decir, de cada 100, en promedio los chilenos ahorraban 27. Y en el periodo más bajo, que fue en la pandemia, cayó a 16. O sea, de cada 100 que se producía, se ahorraba 16. Para tener un orden de magnitud, en los países desarrollados ahorran entre un 30 y un 46 de lo que producen anualmente. Por ejemplo, 46 Singapur, China, 30 Suiza, Alemania. Entonces nos Una, estábamos acercando a lo que hacían los países desarrollados y ahora vamos de vuelta. Si hay menos ahorro, por lo tanto hay menos inversión, porque la inversión se financia con ahorro. Si hay menos inversión, la productividad laboral se estanca, porque la productividad de los trabajadores depende de, por un lado, la educación y por el otro lado, el stock de capital. Es decir, la tecnología a su disposición para producir más en menor tiempo. Pero si no tienes inversión en bienes de capital, entonces la productividad se estanca y tenemos una década con la productividad estancada. Y si la productividad laboral se estanca, los salarios también. y en eso estamos hoy día, ¿no? Y en eso estamos. Y por otro lado, la inflación, que en las 2 primeras décadas de los 2000 estaba controlada en torno a un 3%, que es la meta del Banco Central, ahora lleva un promedio en la última década de 5%. Solamente después del estallido social, por ejemplo, los huevos, por ejemplo, la leche, por ejemplo, el aceite, ha subido más de 100%. La cuenta de la luz, los dividendos, las contribuciones, los gastos comunes, bueno, y es para llorar. Sí, y siempre dicen, oye, el dólar sube, el dólar sube. Y no es el problema que el dólar suba, ¿no? El problema es que el peso se devalúa. Entiendo que es así. Exactamente. Y no solo eso, sino que la deuda desde el año 2007 hasta la actualidad se ha multiplicado en más de 10 veces. Pasó de un 4% como porcentaje del PIB, o sea, de cada 100 que producíamos, la deuda debíamos 4 y ahora es 43 actualmente. Y se estima que si todo sigue igual, este año podríamos llegar a 45, 46. ¿Y cómo se produce la deuda? ¿Por qué hemos crecido, multiplicado tanto la deuda en la última década? Porque tenemos déficit fiscal, y ahí está lo que comentaste tú. Cuando el Perfecto. gobierno gasta más de lo que ingresa, es como que nosotros gastamos más que nuestro sueldo. ¿Cómo lo financiamos? Con la tarjeta de crédito, con la línea de crédito, es decir, con deuda. Y lo que muestra este gobierno es que debe la mitad de sus ingresos es deuda. Bien, es decir, reventó la línea de crédito. Este 4% de deuda que me dices, ¿todo esto fue hace 10 años? ¿Cuando parte el gobierno, el segundo gobierno de Bachelet? ¿O más o menos en qué época teníamos un 4% de deuda? En el año 2007. 2007. En el año Oye, o 2007. sea, se ha incrementado, pero exponencialmente. Y dicen, quiero confirmarlo contigo, que esta deuda del 43% que tenemos hoy día, deuda fiscal, no contempla municipalidades, empresas públicas, o no es así, estoy equivocada. Bueno, cuando uno revisa la ley de presupuesto del año 2025, bueno, primero hay que tener claro que esta gente no sabe sumar ni con un ábaco, no sabe hacer un cero ni con un paso. De hecho, que hayan triplicado, por ejemplo, para este año, se estima de que el déficit fiscal debería ser un 1%. Esa fue la misma meta que se autoplanteó Mario Marcel. El año pasado 1,9 y este año 1,1. Y vamos en 3,2. ¿Por qué? Porque calcularon mal los ingresos del año pasado, es decir, calcularon que iban a ingresar más y por lo tanto gastaron en relación a lo que ellos creían que iban a ingresar.
pero ingresaron menos y por lo tanto el déficit fiscal se triplicó. Por eso está la noticia que comentas tú. ¿Y por qué pasa La eso deuda, que no se calcula bien? ¿Fue un efecto del dólar? ¿A qué se debe este mal cálculo o simplemente, como dices tú, que ni con un abaco lo logran? por sobreestimar los ingresos, al menos lo que nosotros como equipo de Johannes hemos hecho en el ámbito económico siempre es subestimar los ingresos. Es decir, porque uno de nuestros pilares económicos es eliminar el déficit fiscal para comenzar a reducir la deuda. Eso es clave. Porque si no eliminamos el déficit fiscal, vamos a continuar creciendo nuestra deuda en el tiempo. Bien, y que crezca la deuda del país no es trivial, porque entre más alto sea la deuda en relación a la capacidad de pago, bien, porque no es lo mismo Chile que se endeude una determinada tasa que Japón o Estados Unidos, porque tienen mayor espalda financiera, Claro. bien, mayores activos para responder, bien, lo que hace es que le encareces el crédito a las empresas y le encareces el crédito a las familias chilenas, por ejemplo, para acceder a un crédito hipotecario. Claro. Y esto es lo que hemos visto en Chile en la última década. Entonces no Y es no, trivial. Y lo más dramático es cuando de vuelta uno ve la ley de presupuesto del año 2025, ve que la deuda, lo que se endeudaron o lo que se pretenden endeudar este año, lo tienen como gasto corriente, lo tienen en ingreso para financiar sueldos, para financiar instalaciones, para financiar gasto común del Estado, no es para producir nada. como para ponerlo en simple, es como si una familia se endeudara para comprar el pan, algo así. Exactamente, tal cual. Tengo que comer pan todos los días, no tengo dinero para comprar el pan todos los días, entonces lo financio con deuda. Vale, eso puede funcionar esta semana, pero ¿qué vas a hacer la próxima? Si no tienes más ingresos, bueno, me vuelvo a endeudar para comprar el pan toda la semana y así llevamos una década. Efectivamente, esa es la lógica. Y no solo entiendo que no solo se encarecen los créditos para las personas, sino que también el Estado, si pasa un límite de deuda, también se encarece su crédito al mismo tiempo el crédito de la deuda externa, ¿no? O de los préstamos. Tal O cual estoy equivocada. nosotros, efectivamente, en la medida de que nosotros, porque la tasa de interés la tasa de interés bruta tiene tres componentes. Una es la preferencia temporal, que es el stock de ahorro de la economía. Segundo es la prima por riesgo, es decir, en la medida de que yo tenga más probabilidad de impago, se le suma a esa tasa de interés un delta. Bien, y eso efectivamente, en la medida de que el país se endeuda más, la tasa de interés es más cara. Bien, porque hay mayor probabilidad de no pago. Y tercero es la inflación, las perspectivas de inflación. Bien, si tienes una inflación promedio de la última década de un 5%, obviamente eso también te suma un delta a la nueva tasa de interés, tanto al Estado, tanto a las empresas, tanto como a las familias. Entiendo. Bueno, y vamos a revisar, yo tengo acá un pequeño apoyo. Justamente quería saber, ahí tenemos un monito de la economía, ¿cierto? Dice, ¿cuáles son los pilares del plan económico del programa de Johannes Kaiser? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, como dijimos al comienzo, el plan económico del candidato Johannes Kaiser está inspirado en la Escuela Austríaca de Economía, en donde el Estado va a ser un facilitador del emprendimiento y un facilitador de la acumulación de capital físico, tecnología y capital humano, la educación. Ese es nuestro objetivo, hacer que Chile sea el país más atractivo para emprender, para ahorrar, para invertir y para vivir. Que como todas las personas que nos están viendo saben, Chile es cada vez más invivible. Bien se oscurece y hay que ir a encerrarse bien porque te pueden asaltar. Vale, entonces el primer pilar es reducir los impuestos, reducir brutalmente los impuestos para liberar el potencial del emprendimiento. Planteamos, bueno, hay varias propuestas en competencia, ¿bien? Como nos gusta la libertad y la competencia, pero lo que va primando hasta ahora es tener, bueno, lo que pasa es que el Tax Foundation, que es una fundación que clasifica a los países por su nivel de competitividad fiscal, Chile está en el top 10 de los menos competitivos de la OCDE, bien, junto con países desastrosos fiscalmente como Italia, bien, Francia, bien. Y el líder por 11 años consecutivos de competitividad fiscal es Estonia.
Entonces nuestro norte es tener el sistema fiscal más competitivo del mundo, por lo tanto tenemos que aproximarnos a lo que hacen países como Estonia. ¿Qué tiene Estonia? Tiene un flat tax de 20%, es decir, 20% IVA, 20% tasa máxima de impuesto a la renta y 20% tasa máxima de impuesto corporativo con invariabilidad fiscal, es decir, es constante, no va a venir otro gobierno y te va a cambiar las condiciones. Bien. Pero nosotros lo vamos a hacer mucho más competitivo. Por ejemplo, el impuesto a las empresas, que sería 20 para las grandes empresas, sería 15% para las micro y pequeñas. No. Bien. Y además vamos a crear un régimen de depreciación instantánea. Es decir, por ejemplo, supongamos una pyme que es un carrito de comida rápida. Bien, si compra una nueva freidora, si compra un nuevo carrito, eso lo va a poder pasar como gasto inmediatamente, no como actualmente que lo pasa por partes en un periodo determinado de tiempo, lo pasa inmediatamente como gasto, por lo tanto reduce sus ingresos, reduce sus utilidades y paga menos impuestos corporativos. La idea es premiar a las empresas, a los emprendedores que invierten en bienes de capital físico. Claro. 15%. Para los ingresos personales, actualmente la tasa va de 0 a 40. Bien, ¿no? Y son 8 tramos, bueno, 9 tramos en total. Bien, el promedio de la OCDE son 4 tramos, entonces de los 9 tramos vamos a hacer 4 de 0 a 20 como Estonia. Bien. No. Porque lo que necesitamos es devolver el dinero a las familias chilenas para que puedan ahorrar, para que puedan invertir, para que puedan emprender, para que puedan generar empleo. Lógico. Y prosperar. Bien. Que el Estado sea un facilitador y no un obstáculo. Bien. Además, por ejemplo, en el ámbito de las rentas personales, se dice el que gana más tiene que pagar más. Bien, entonces hay un consenso, el que gana más paga más. Pero hay un detalle, que cuando uno gana más, por ejemplo, si te suben el sueldo o asciendes en tu trabajo, puedes acceder a una casa más cara, puedes cambiar tu auto, tal vez pagas un poquito más por la educación de tus hijos, ¿bien? Es decir, quedas igual, ¿bien? O sea, sigues gastando más o menos lo mismo en proporción de tus ingresos, ¿bien? Porque cambias tu estándar de consumo. Eso se va a reconocer, es decir, hay que ver, está en discusión el porcentaje, pero la idea es devolver un porcentaje del impuesto global complementario de los gastos en salud, en educación y en contribuciones. Bien, por ejemplo, un tope de 13 UF anuales por carga. Y eso es un incentivo, por ejemplo, 500.000 pesos por año por carga, de los gastos que uno hace, por ejemplo, como familia en educación de mi hijo, en salud y mis contribuciones de la vivienda. Bien, eso sería devolverle y incentivar a las familias que, por ejemplo, tengan un plan privado de salud, bien, y les salga más barato, que puedan poner a su hijo en un colegio con copago o privado, bien, y que se le devuelva parte importante de ese gasto. Bueno, y las contribuciones también. Otra propuesta es eliminar las contribuciones para los jubilados. La pregunta es, ¿por qué no eliminarlas para todos? Bien, porque tenemos un 3,2% de déficit fiscal que tenemos que eliminar. Bien, entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer es ordenar la casa, hacer el sistema fiscal de los más competitivos del mundo y con un régimen de invariabilidad fiscal. Bueno, esto es solo la punta del iceberg lo que acabo de comentar, pero hay muchas otras cosas, muchos más detalles para incentivar el emprendimiento y la inversión. Por ejemplo, el ámbito de emprendimiento, estamos siguiendo el ejemplo de Mittelstand de Alemania, que es un programa para potenciar a las pymes. ¿Cómo? Con 4 pilares. Primero, apoyarlas para el desarrollo de capacidades para especializarlas en nichos que agregan alto valor. Bien, empresas chiquititas de nicho. Bien. Segundo, a través de créditos blancos, bueno, la alianza con el Banco Estado, bien, microcréditos para la inversión en I+D, para que estas empresas puedan transformarse en startup, bien, en innovar, bien. Tercero, hacer alianzas
entre pymes que hacen más o menos lo mismo para transferencia de conocimiento, de tecnología, y por último apoyar con un programa de internacionalización para impulsar las exportaciones de estas micros, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en Chile, si bien emplean al 90% del empleo en Chile, solamente representan el 14-15% de los ingresos, mientras que en Alemania es entre un 40 y un 60. La idea es llegar a eso, que las pymes sean el motor del crecimiento y del desarrollo económico de nuestro país. Bueno, y además de eso, un régimen de invariabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque en la última década, Piñera 1 hizo reforma tributaria, Bachelet 2 hizo reforma tributaria, Piñera 2 hizo reforma tributaria, Boric 2 está desesperado con su reforma tributaria. De hecho, ya tienen gastado lo que querían gastar con lo que pensaban recaudar con esa reforma que aún no existe. Bueno, increíble. Por eso, dando la deuda, el déficit y todo eso. Computan ingresos que no tienen para gastar más. Entonces, desde el punto de vista de un inversionista, tanto nacional como internacional, tanto actual como potencial, es una incertidumbre brutal. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Bien, todos los gobiernos te cambian las reglas del juego. Entonces, lo que queremos hacer es un régimen de invariabilidad fiscal por 50 años, es decir, todo lo en la punta del iceberg, todo lo que está debajo, que no por tiempo no alcanzamos a conversar, no se pueda modificar en 50 años, salvo, es decir, los políticos no van a poder crear impuestos ni subir impuestos en 50 años. Lo que sí pueden hacer es eliminar impuestos o reducirlos, los que hay. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Y cómo se logra esta invariabilidad? ¿A través de una reforma constitucional? Porque en realidad, como tú bien dices, todos los gobiernos van cambiando las reglas del juego, e incluso ya 2 veces nos trataron de cambiar la constitución, etcétera, ¿no? ¿Cómo se logra eso? ¿Con una ley? ¿Ley de invariabilidad fiscal? ¿Así es? Sí, dentro del paquete de reforma tributaria, tal como lo hizo Milei con su RIGI, que es un sistema de inversión, primeramente para inversión extranjera de alto valor, y su idea luego es ampliarla para todos los emprendimientos en su país, pero con invariabilidad fiscal de 30 años. Nosotros vamos a ser más ambiciosos para 50 años. Uy, sería fantástico, porque se elimina toda esa nebulosa, ¿cierto? Que la gente quiere invertir, pero resulta que le van a cambiar las reglas del juego al otro día y la verdad que nadie va a querer invertir en esas condiciones. Entonces ahí tendríamos, Víctor, más o menos, ¿cierto?, los pilares económicos, perdón, del plan económico. Ese es el primer pilar. Ah, perdón. Sí. Yo ya estaba cambiando de tema, Víctor, por Dios. Cuéntame más entonces. ¿Cuál es el otro pilar? La punta del iceberg del primer pilar, reducir los impuestos para potenciar el emprendimiento, el ahorro y la inversión en nuestro país, que sea uno de los países fiscalmente más competitivos del mundo. Pasar del top 10 de los peores al top 10 de los mejores, como lo fuimos alguna vez, y hasta el año 2010 éramos uno de los 10 países más libres del mundo. Sí. ¿Bien? Actualmente estamos 39. Bien, el segundo pilar es eliminar las trabas burocráticas y legales que obstaculizan o incluso impiden el ahorro, la inversión, la generación de empleo y la generación de riqueza en nuestro país. Por ejemplo, el Estado, dentro del Estado no conversan sus unidades entre sí. Entonces, tienen lo que se llama la permisología, que es una amargaña de hasta 439 permisos que los proyectos de inversión deben superar para ejecutarlos. Por ejemplo, un proyecto minero puede tardar hasta 4 años solo en juntar y hacer los papeles, y luego hasta 8 años en que le digan que sí o que no. Veamos el caso de Dominga. Sí. Que le digan que sí o que no. Y si pasan los 4 u 8 años y le dicen, y cumple con todo su permisología, el que define finalmente si puede ejecutar el proyecto de inversión o no es un comité político, que fue el que le dijo que no a Dominga finalmente, luego de haber estado muchos años con todo el papeleo. Bueno, entonces, con eso huyen las inversiones, evidentemente, con lo que nos pasa hoy día, ¿no? Efectivamente. Entonces, 439 permisos están distribuidos en varias entidades, pero por ejemplo en el Ministerio de Energía, en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio de Minería, en el Ministerio de Agricultura, en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, etcétera, en la Subsecretaría de Pequeñas Empresas,
Bien, entonces está todo desagregado y no conversan entre sí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es reducir los ministerios de 25 actualmente a 9, y uno de esos ministerios va a ser el nuevo Ministerio de Economía, que va a incluir agricultura, minería, energía, eh, medio ambiente, pesca y acuicultura. Viene a decir juntar toda la permisología de los 439 en una ventanilla única para la inversión. Bien. Ideal. Claro. Sí. Bueno, parece que se escucha un... Sí, una bomba de bomberos, ¿no? Una Sí, baliza, sí. No, pero está sí. perfecto, te escucho muy bien, ¿eh? Sí, Dale lo que nomás. pasa es que mientras nuestro presidente está tranquilamente de vacaciones, el país se está incendiando y los bomberos, como siempre, eh, defendiendo a las familias chilenas. Los Vienen con chicos recursos buenos. propios, los chicos buenos, efectivamente, dando Así su es. vida por nosotros. Eh, Bien, entonces eso, hacer una ventanilla única para todos los proyectos de inversión y que tengan un plazo determinado. Por ejemplo, si en 1 o 2 meses, depende de la envergadura del proyecto, eso está en discusión todavía, estamos evaluándolo. Pero, por ejemplo, si en 1 o 2 meses no, que es el plazo estipulado por la ventanilla única, no te responden, se asume de que el proyecto fue aprobado. Es decir, ya no va a caer la responsabilidad en el emprendedor, sino que va a caer en el Estado. Si el Estado es incapaz, es inoperante y no te da respuesta en los plazos que él mismo estipula, puedes hacer tu proyecto. Queda aprobado. Fantástico. Y es Efectivamente. lógico además, porque ¿por qué el emprendedor va a tener que pagar los platos rotos por la ineficiencia estatal? Es lógico, absolutamente de toda justicia, ¿no? Exactamente. Y eso también, por ejemplo, con el nuevo Ministerio de Desarrollo Humano. Yo le había puesto capital humano, pero Johannes me dijo, no, desarrollo humano. ¿Por qué? Porque va a incluir educación, va a incluir trabajo, va a incluir mujer, va a incluir ciencia y tecnología, va a incluir deporte y cultura. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es que la educación escolar pública sea una de las mejores del mundo, de las más competitivas del mundo. Entonces estamos rediseñando la educación pública con ejemplos como el de Estonia, que tiene la mejor educación pública de Occidente según las pruebas PISA, también de Singapur y de Finlandia. Esos son nuestra inspiración. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería eso en un colegio público chileno? Primero, el inglés en los colegios públicos se enseña particularmente basado en la gramática. Es decir, te enseñan a escribir bien, pero no a hablar. Entonces tienes 12 años de inglés, sales del colegio y nadie sabe hablar inglés. Entonces vamos a cambiar cómo se enseña el inglés desde el writing al speaking. Bien, y con un lenguaje basado en el emprendimiento, un lenguaje de negocio. ¿Por qué? Porque además vamos a tener talleres de educación económica y financiera, bien, y ahí vamos a hacerlo con colaboración de la Cámara de Comercio, con la Asociación de Bancos, bien, con los Centros de Formación Técnica, Instituto Profesional, universidades, involucrar a estos actores y otros en la formación del futuro de nuestro país, que son los chicos. Además, un sistema como el de Estados Unidos, que cuando los chicos entran al colegio deben escoger un deporte o un arte, por ejemplo, fútbol, básquetbol, tenis, teatro, pintura, baile, etcétera. Bien, ¿por qué? Porque el deporte y las artes te enseñan valores, el trabajo en equipo, ser responsable, ser disciplinado, bien, y además en los colegios públicos vamos a hacer lo siguiente. Bueno, y enseñar tecnología. Por ejemplo, en Estonia, desde primero básico se enseña tecnología, por ejemplo, programación, robótica, inteligencia artificial, y además tienen estos cursos de emprendimiento, educación económica, financiera y emprendimiento. Entonces, todos los chicos salen con un emprendimiento, bien. Por eso Estonia es uno de los países que tiene más startups per cápita y más unicornios per cápita. Bien, a eso queremos apuntar. Otro problema de la educación pública en Chile es que los profesores ganan muy poco. Bien, no se les reconoce el esfuerzo que es la educación, bien, en general. Bien, entonces ningún profesor de nuestro país va a ganar menos de 1 millón de pesos.
Bien, actualmente el promedio oscila entre 600 y 800 mil pesos. Bien, y además va a haber incentivos. Bien, por ejemplo, si hacen un magíster, si hacen un diplomado, financiarles parte de ese posgrado para tener un capital docente súper competitivo y acorde a las necesidades del mercado laboral actual y del futuro. Y además vamos a extender la jornada completa con talleres optativos. Por ejemplo, lo que pasa en los colegios públicos es que, por ejemplo, la jornada completa es, no sé, de 9 a 4. Entonces el chico sale a las 4, bien, y se queda solo hasta que llegan sus padres a las 8 o a las 9. Y todo ese espacio que hace el chico, bueno, sale a la calle, bien, y ahí es donde entra el narco, ahí es donde entra la delincuencia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sacar a los chicos de ese riesgo. Entonces, para que la familia pueda trabajar tranquila y producir tranquila, todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social va a estar enfocada en tres cosas. Primero, en ampliar esta jornada para los chicos de colegios públicos para que los padres puedan trabajar tranquilos y hacer talleres de deportes, de artes, de economía, de educación financiera, bien, de tecnología, bien, para que sea complemento a lo que se hacía, lo que se hace antes, que se enseña matemática, lenguaje, ciencia, historia, etc. Bien. Además, el segundo pilar del presupuesto del Ministerio que ahora sería Subsecretaría de Desarrollo Social dentro del Ministerio de Desarrollo Humano, sería capacitar a las familias de los chicos más vulnerables, por ejemplo, de los 2 o 3 deciles más vulnerables, el 30% más vulnerable de nuestro país, capacitarlos y hacer alianzas con empresas para reinsertarlos laboralmente. Y en eso tengo harta experiencia, porque en el año 2016-2017 trabajé en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, haciendo efectivamente esto mismo, en La Pintana, en San Ramón y Los Espejos, hacer capacitación a familias donde los dueños de hogar eran entre 18 y 60 años, principalmente mujeres, que nunca habían trabajado en el mercado laboral y los que habían trabajado nunca en el mercado laboral formal. Entonces los capacitábamos con diferentes herramientas, por ejemplo, cajero bancario, contabilidad, educación económica y financiera, y paralelamente hacíamos alianzas con empresas, por ejemplo, Banco de Chile, por ejemplo, el Metro, entre otras, y los alumnos que cursaban estos programas hacían sus prácticas en estas empresas, y si lo hacían bien, la mayoría se quedaba. Perfecto. ¿Por qué? Porque queremos que las familias vulnerables tengan trabajo y estén en el mercado formal, ganando un buen sueldo, ahorrando para su pensión, teniendo un plan de salud digno, y por otro lado que estén seguros de que su chico va a salir del colegio hablando inglés, va a salir con un emprendimiento y va a salir con valores que le va a permitir desarrollar su potencial en el futuro. Y el último pilar del Ministerio de Desarrollo, Subsecretaría de Desarrollo Humano, sería enfocarse en los adultos mayores solos y en los discapacitados, bien que actualmente están abandonados y solamente para tiempos de elecciones les llega un balón de gas o una caja de mercadería. Así es, así es. Bueno, vamos entonces al próximo tema, mi estimado. Bueno, aquí tenemos una foto más o menos de lo que es la educación que ya me contabas. ¿Está dentro de las ideas hacer un sistema de voucher por ejemplo, para la educación, para la salud, o eso no sería parte del programa? Bueno, otra cosa antes del voucher es que dijimos entonces que los profesores ninguno va a ganar menos de 1 millón de pesos y va a haber incentivos para quienes estudian diplomados o posgrado, magíster o doctorado. Va a subir sustancialmente su salario. Y además, como la jornada completa se va a extender con talleres que no necesariamente lo van a hacer los mismos profesores de la jornada anterior, porque va a exceder sus horas de trabajo, esas horas extras, uno, no van a tener impuesto, por lo tanto, todas las horas extras que ellos quieran hacer de manera voluntaria va a ir directamente a su bolsillo. Y también profesores que no son del colegio pueden participar en esta jornada, bien, por lo tanto, el sueldo estimamos que no va a ser menos de 1.400.000, 1.500.000, para aquellos que quieran participar voluntariamente en este proceso de extensión de la jornada. Entiendo. Y vamos entonces ahora al tema de los vouchers. Sí. Bueno, Estonia, que es uno de nuestros modelos,
se caracteriza por 4 cosas. Uno, tiene competencia educativa, es decir, libertad de proyectos educativos. Cada colegio tiene un proyecto educativo, tiene autonomía administrativa, por ejemplo, puede crear cursos, puede crear nuevos métodos de investigación, tiene autonomía financiera, es decir, recibe un presupuesto y el director ve cómo lo ejecuta, ve cuánto le paga a sus trabajadores, ve a quién contrata, ve a quién despide, ve cómo desarrolla su malla. Tercero, la autonomía de los padres de elegir. Por ejemplo, puede ser sistema de voucher, es decir, subsidio a la demanda, es decir, yo le doy el dinero a la familia para que la familia escoja en qué colegio poner a su hijo y de esa manera los colegios compiten por matrícula. O lo que hacen países como Finlandia es que le dan el dinero directamente al colegio por matriculado. Si no se lo das a la familia, pero al colegio, pero es el mismo sistema. Ya. Bien, por matrícula. Bien, hay que evaluarlo, hay que ver qué opción es más, hay más consenso. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a seguir adelante con las consultas. Bueno, educación y desarrollo social me parece que es como uno de los pilares. Y también tengo acá, en este monito, mira qué decidor es este Sí. monito, ¿no? Ahí vemos un político recibiendo platita, prebendas, ¿no? Privilegios, le dicen también. ¿Qué es esto de eliminar privilegios de los políticos? Bueno, por ejemplo, si un político es decir, si un presidente termina su mandato, recibe una pensión de privilegio que en total acumula alrededor de 15 millones de pesos. Eso es lo que recibía Michelle Bachelet, Piñera, etc. Vale. Si uno de los expresidentes vuelve a ser presidente, deja de recibir su jubilación de privilegio porque tiene su sueldo de presidente. Sin embargo, si un expresidente trabaja en otra cosa, por ejemplo en la ONU, no sigue recibiendo su jubilación de privilegio y además su nuevo sueldo en su empresa, que en este caso, por ejemplo, la ONU. Eso es lo Viendo que que va... pasa con Bachelet, en el fondo, Exactamente. que recibe su pensión de expresidenta y además trabajaba, ¿cierto?, en Naciones Unidas. Exactamente. Si trabajas, pierdes la jubilación de privilegio mientras trabajes. Bien. Perfecto. Segundo, otro problema es que, por ejemplo, Gabriel Boric va a terminar su presidencia el próximo año y va a recibir 15 millones ajustables de por vida. Bien. Entonces, eso se va a eliminar y solamente se va a recibir jubilación cuando cumpla la edad de jubilación. Lógico. Lo Obvio, más lógico, como lógico. todo el resto de los chilenos. Lo Claro. ideal sería eliminar esta jubilación de privilegio. La pregunta es, ¿por qué no se hace? Por mí yo lo haría, pero ¿por qué nadie me apoya en esto? Porque no podemos tener un expresidente pobre como Pepe Mujica. Bien, entonces tiene que ser una persona bien presentada. ¿Por qué? Porque es portavoz de Chile a nivel internacional. Finalmente un expresidente se vuelve un embajador. Entonces, Es ese es para, el argumento. es para cuidar, en definitiva, la institución del presidente de la República. Exactamente. Entonces, dado eso, lo razonable es que, bueno, si trabajas, no cobres doble, pierdes la jubilación de privilegio mientras trabajes, y dos, cumple la edad de jubilación como todo el resto de los chilenos. Fantástico. Además hay que revisar, por ejemplo, en la actualidad los embajadores ganan alrededor de 20 millones, más que el presidente de la República, más que los ministros, etcétera. ¿Cómo es posible, Víctor, eso, que gane un embajador más que el presidente de la República? O no sé, o, por ejemplo, un director de Codelco, que lo pagamos entre todos, gana más que mucha gente junta, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible que se den esas diferencias? Bueno, en Codelco adelanto que vamos a reducir a la mitad los directores de Codelco. No se justifica todos los que están ganando sueldos millonarios y con la empresa con una deuda creciente y con súper malos números. Entonces se van a reducir a la mitad. Fantástico. Claro, tenemos que reestructurar, y esto sí es más complejo, los sueldos del Estado. Nadie puede ganar más que el presidente. ¿Cómo se puede hacer en el caso de los embajadores? Como otros países, los embajadores son
por boleta, ¿bien? Son part-time, no son full-time, ¿bien? Porque Ah, ok. finalmente el embajador es un rostro que va a reuniones y nada más. Bien, va a representar a Chile en determinados eventos, bueno, que se le pague por esos determinados eventos. Entonces, de 20 millones ganaría a lo más la mitad. Entonces, por todo eso multiplicado por todos los embajadores que hay en el mundo, sería un ahorro considerable. Porque hay que entender que los funcionarios públicos, y en eso me incluyo, si es que Johannes Kaiser me quiere en su equipo, tal vez a mí no me interesa, tengo mi trabajo y no le debo nada a nadie y tengo una vida tranquila. Pero en ese caso, esto es un trabajo y el patrón son las personas que pagan impuestos. Y en ese contexto, nosotros no podemos abusar del dinero que paga la gente con mucho esfuerzo y por la fuerza, además. Además, claro que sí. Muy interesante, muy, muy interesante esto. Pensaba en la vida, por ejemplo, de Beatriz Sánchez Exacto. en México, ¿no? Ganando 20 millones, creo que iba a una reunión por mes, salió en la prensa hace un par de días. Entonces, por ir a una reunión por mes. Pero también, desde otro punto de vista, uno piensa, bueno, si, por ejemplo, si ya me nombran embajador, tengo que igual que trasladarme con toda mi familia a otro lugar, igual es un costo, ¿no? Un costo personal, familiar, etcétera. Entonces, ahí yo Sí, creo que hay que equiparar, quizás, como tú bien dices, a través de boletas y de honorarios, en definitiva, llegar a lo mejor a un sueldo que le acomode a una persona para irse, no sé, por el otro lado del mundo con toda su familia y que valga la pena también. sí o no se tiene que ir porque podemos escoger chilenos que ya viven en los países, Ah, eso sería muy interesante. como hacen estos países que pagan por boleta o part-time a los embajadores. Ah, Escogen a gente que fantástico. ya vive en esos países para ahorrar efectivamente todo el costo que Lógico. implica trasladarse. Sí. Exactamente. Mira, qué interesante conversación, mi estimado Víctor. Seguimos adelante entonces. Bueno, esto era lo de los privilegios de los políticos y vamos a conversar un poquito de Hernán Vigi, ¿cierto? Que estuvo el domingo pasado en el reportaje del Mercurio, una entrevista, hace más de 10 años que no se le entrevistaba. Eh, a don Hernán Vigi. Entonces, yo quería saber, porque estuvimos hablando al principio de este programa del impulso económico que se logró, en definitiva, más o menos entre el año 85 y el 89, en el último tiempo del gobierno militar, donde estuvo Hernán Vigi a cargo de la cartera de Hacienda, hizo grandes transformaciones. Quería saber qué destacarías tú de ese periodo, porque el reportaje efectivamente era a raíz de los 40 años, que se cumplían los 40 años, en que Hernán Vigi llegaba a esa cartera. ¿Cuáles serían para ti los hitos de esta administración de Hacienda? Bueno, Hernán Vige creo que no ha recibido todo el crédito que merece, porque todo el éxito de Chile de ser uno de los países más mediocres de América Latina, ser el líder en todos los rankings, Sí. es gracias a personas como él, que tenían claro lo que tenían que hacer, bueno, y además de su jefe en ese tiempo, que lo apoyó, porque le podría haber dicho que no, por ejemplo, en el gobierno de Piñera II, Ignacio Briones, que fue mi profesor en la UAI, después fue mi colega cuando yo trabajé en la UAI también, tenía claro lo que había que hacer. Lo mismo que estamos hablando nosotros, él lo tiene clarísimo. Claro. Pero llegó al gobierno e hizo todo lo contrario, subieron impuestos, retiro del 10%, manipular la tasa de interés, más regulaciones. Bien, ¿por qué? Bueno, porque finalmente el que manda es el jefe. Entonces Hernán Vigi tuvo la fortuna de que, bueno, y los Chicago Boys, de que su jefe en esa época apoyó estas reformas que hicieron que Chile sea un país más libre y próspero en el tiempo. Y hay un libro muy bonito que se llama Augusto Pinochet, Diálogos con su historia, que me encontré con él por casualidad en el GAM, porque al lado del GAM hay como una feria donde venden libros usados, ¿bien? Donde Diálogos con su historia, que es como una especie de sus memorias. Entonces ahí le pregunta a la periodista, es una entrevista que le hace, ¿por qué aceptó a los Chicago Boys en el gobierno? Él dijo, por descarte,
porque a mí siempre me gustó la historia, etcétera, siempre he ido harto de historia. Entonces vi que en la historia se probaron distintos experimentos y todos fracasaron. Entonces, ¿qué me quedaba? Bueno, unos chicos jóvenes que venían de Estados Unidos, recién graduados, con ideas novedosas, bueno, apostemos por ello. Entonces, de vuelta, ¿por qué estoy con Johannes Kaiser? ¿Y por qué creo que Johannes Kaiser puede ser un gran presidente y relanzar a Chile al mundo y al desarrollo? Porque Johannes tiene ese espíritu. Bien, él no es una persona ideologizada. Bien, él es una persona práctica. Dice, esto es lo que funciona. Facilitar el emprendimiento funciona. Facilitar el ahorro funciona. ¿Por qué? Porque el ahorro permite invertir más. Entonces el Estado no tiene que obstaculizar eso, tiene que facilitarlo. Si la educación es esencial para el crecimiento y para el desarrollo, lo que tiene que hacer el Estado es muy fácil. Que la educación pública de Chile sea de las más competitivas del mundo, para que los chicos que salgan del colegio puedan enfrentar de manera exitosa y desarrollar su máximo potencial en el mercado laboral actual, que está basado en la digitalización, automatización, en la robótica y la inteligencia artificial. Y eso tiene que venir del colegio. Y para eso no necesitas un doctorado, bien no necesitas ser premio Nobel, bien necesitas sentido común y saber lo que pasa en el mundo. Todo lo que nosotros proponemos acá no lo inventamos nosotros no inventamos la rueda. Son cosas que han hecho los países que les va bien. De hecho, Estonia, de vuelta, hasta 1998 era más pobre que Chile, era más pobre que el promedio de América Latina. ¿Por qué? Porque en 1991 se independizó de la Unión Soviética, de un régimen comunista, 1000% de inflación, igual que Chile en los 70, claro. Bien, 90% de pobres. Cuando se independizaron no tenían constitución, no tenían Estado, no tenían nada. Entonces, el que ganó las elecciones en 1991 y gobernó del 92 al 94, era un joven de, si no recuerdo, 32 años, que se llama Matt Lar. Bien, y este señor dijo, bueno, en esa época yo era joven y mi equipo también era un grupo de jóvenes, bien, emprendedores del mundo del arte, bien, de la informática. Nosotros éramos jóvenes y no sabíamos lo que era posible y lo que no. Entonces hicimos cosas imposibles. Entonces, ¿qué hizo Matt Lar? Poner las cuentas fiscales en orden, eliminar el déficit fiscal, eliminar la inflación, crear un entorno institucional y constitucional que facilite el emprendimiento y la acumulación de capital. Por otro lado, paralelamente, se preocupó de la educación pública, para que los chicos que nunca habían estudiado o habían tenido una educación ideologizada y para servir al régimen comunista, claro. Bien, sean futuros emprendedores, futuros innovadores, futuros dueños de startups, etc. Bueno, y ahora Estonia tiene un PIB per cápita más alto que Portugal y que Grecia. Fantástico. Bueno, ahí tenemos que apuntar de todas maneras nuestro norte, ¿cierto? ¿Cómo vamos a arreglar el déficit fiscal? Porque sabemos que hay muchos empleados públicos, especialmente los que han contratado el gobierno de Gabriel Boric. Eso, ¿cómo se va a lograr, en el fondo, tener los empleados fiscales que realmente se requieren y no los que han contratado políticamente en los últimos muchos años, ¿no? Yo creo que más o menos desde los 2000 en adelante esto ha ido creciendo en forma exponencial. Efectivamente. Vamos de vuelta. Entonces, el primer pilar era reducir los impuestos para liberar el potencial del emprendimiento. Segundo, eliminar las trabas que obstaculizan o impiden la inversión, la generación de empleo y de riqueza. El pilar 3 es tener superávit fiscal, reestructurar el gasto público para tener superávit fiscal. Tenemos un equipo súper potente de diversos gremios, de diversas universidades, bien emprendedores, de organizaciones sociales, y hay un grupo, más de 40 personas que están trabajando conmigo en este programa. Hay un grupo que está analizando todos los programas sociales del gobierno. ¿Por qué? Porque en la discusión de la ley de presupuesto del año 2025 se analizaron, son 689 programas sociales que existen. 689 programas sociales. De los 689 programas sociales, el mismo gobierno estimó, y esos datos son públicos, que solo el 2,5% tuvo buen desempeño. Wow. De los 689
programas sociales, solo el 2,5% de ellos tuvo buen desempeño. O sea, un fracaso rotundo del Estado, ¿no? Exactamente. De hecho, por ejemplo, recientemente le dieron $1 millón al Museo de Violeta Parra, que lleva un año cerrado, Sí. para cambiar el candado. Por ejemplo, el gobierno de Boric y la diputada o exdiputada, la señora Pérez, se robaron 0,6% del PIB con el caso de fundaciones. Se lo robaron. Y como máximo la van a desaforar, pero debería ir presa. Por supuesto. Y que trabaje y que devuelva de alguna manera todo lo que robaron. Ella y su pareja. Entonces, de vuelta, 2,5% de los 689 programas. Entonces hay programas evaluados bien por el mismo gobierno. Nosotros solo estamos analizando lo que ya está. Evaluados como buenos, más o menos, y malos. Bien. Entonces lo que planteamos es eliminar todos los malos, mal evaluados por ellos mismos, y entre los medios y los buenos hay duplicidades, porque como dijimos antes, el gobierno no conversa entre sí por dentro. Entonces tienes organismos distintos que hacen lo mismo. Entonces, esto porque están en distintos ministerios y no conversan, ¿sí? No hay interoperabilidad en el Estado. Claro. Entonces, eliminar todas las duplicidades y con eso puedes ahorrar hasta un 4,5% del PIB. Para que tengan una idea, el déficit fiscal en Chile actual es 3,2, eliminas el déficit fiscal y quedas con superávit. Fantástico. Solo con eso. Solo eliminando programas, ¿cierto? Solo eliminando programas, y eso implica también sacar a la gente que está trabajando en esos programas, me imagino. Sí. Sí, pero ahí hay varias cosas. Uno no puede llegar y echar a todo el mundo. ¿Ven? Porque, entonces, ¿cuál es nuestro plan? Estamos generando un paquete súper potente de reformas. Por un lado, la reforma tributaria, por otro lado, reforma laboral, por otro lado, reforma educacional, reforma de pensiones para arreglar el desastre actual que va a multiplicar el gasto en pensiones por 6 en una década. Bien, wow. Que va a significar casi 2 puntos del PIB más de déficit. Es decir, si hoy estamos 3, en 10 años podría llegar a 5 si todo se mantiene igual. Y eso implica más deuda, etcétera, y más impuestos para las generaciones futuras. Entonces hay que arreglar ese problema. Bien, entonces son varias que son paralelas y las vamos a lanzar el día 1, cuando seamos gobierno, tal como lo hizo Milei, ley Omnibus, todo el paquete completo. Bien. Perfecto. Y ahí vamos a esperar el apoyo de Chile Vamos, de Amarillos, incluso de los socialistas, que hay gente súper razonable como Oscar Landerreche que plantea muchas de las cosas que proponemos. Bien, pero obviamente a él no lo apoya su espacio, porque su espacio, a diferencia de él, que es una persona súper razonable, su espacio quiere más Estado, bien, más grande, que el Estado se haga cargo de todos los aspectos de nuestras vidas, el socialismo. Exacto. Entonces, claro, si uno suma todo este paquete de reformas, en la medida de que van saliendo, efectivamente tú puedes trasladar empleados públicos al sector privado rápidamente, recolocar rápidamente los factores de producción para que no causen daño social. Okay. Pero obviamente, si solamente haces la reforma del Estado y no haces una reforma laboral, esta gente que salga del Estado va a ser cesante, va a pasar a la pobreza. Y eso no lo podemos permitir, tiene que ser un proceso completo, una mirada macro. Entiendo. Y justamente respecto de la reforma de pensiones, yo tenía aquí un apoyo. Vamos a agregar esto acá. Mira, bueno, le preguntan a Hernán Vigi, dentro de lo que estábamos hablando, de un reportaje que salió el domingo en el Mercurio. Dice, ¿usted es amigo de Axel Kaiser y su hermano Johannes suben la encuesta? ¿Lo representa? Dice, no conozco a Johannes, mucho a Axel, y conceptualmente estoy muy de acuerdo con sus escritos. Otra cosa es cómo se aplique. No es bueno tener en la cabeza un modelo. Hay que crear condiciones para que las personas vayan por ese camino, y eso es lo difícil. En Argentina, una cosa es lo que dice Milei y otra es cambiar costumbres. Instituciones. Bueno, eso es lo que dice. Yo quería preguntarte particularmente de lo que dice en tema de pensiones y cómo pretenden arreglarlo. Fíjate que dice, lo más peligroso es cuando los gobiernos empiezan a promover cosas que deben pagar otros, justamente refiriéndose a este crédito que le damos los trabajadores, ¿cierto?, al Estado para que puedas pagar las pensiones. Y también otro tema que él dice, con esta reforma estamos dando un paso preocupante hacia algo mucho más susceptible de ser politizado. ¿Y a qué se refiere él? Que evidentemente ya introdujeron este tipo de reparto, ¿cierto?,
por lo tanto, va a ser muy fácil que se siga agrandando esa grieta y políticamente yo no sé qué van a hacer realmente para poder frenarlo. Entonces, la pregunta es, ¿coincide con Libertad y Desarrollo en que se introdujo el reparto y el Estado puso su primer pie en las pensiones? Dice, lo que más me preocupa es que se piense que habrá mejores pensiones sacando una ley y no haciendo que el país progrese. En esta reforma estamos dando un paso preocupante hacia algo mucho más susceptible de ser politizado. Se van a poder crear AFPs con muy poco capital. Las personas que sigan ahorrando de repente se van a encontrar con que las nuevas instituciones, les exigen que inviertan en una cosa y no en otra. La inversión de referencia es un camino para eso. ¿Cuánto dura la total independencia? ¿Qué te parecen los dichos de Vigi y qué piensan ustedes con respecto a la reforma de pensión y cómo cambiarla? Totalmente de acuerdo con Hernán Vigi. De hecho, él es una gran inspiración, un gran modelo a seguir como ministro de Hacienda. Bien, bueno, la reforma de pensiones la nueva tiene varios problemas. Primero, parte con una mentira. Dice que el 8,5 adicional, bueno, el 7% adicional lo va a pagar el empleador, pero toda la gente que tiene un emprendimiento y contrata a personas sabe que uno no le va a pagar al trabajador más de lo que produce. Es decir, el salario, y eso es introducción a la economía, el salario de un trabajador depende de lo que contribuye a la producción de una empresa, eso se llama la productividad marginal. Bien, entonces si al empresario le obligas a pagar adicional a lo que contribuye el trabajador a la producción de su empresa, genera dos cosas: informalidad, desempleo y salarios estancados. Bien, porque el empresario no puede pagar más de lo que contribuye, porque de lo contrario pierde. Bien, es como que yo contribuyo a mi empresa 500 y me pagan 1.000.000. Bien, no tiene ningún sentido. No es Entonces, parte de una sustentable. mentira. Siempre esos costos se pasan siempre al trabajador, es una mentira. Segundo, claro, 1,5% de ese adicional es un préstamo al Estado. Y esto es muy gracioso y triste a la vez, porque hay un capítulo de Los Simpsons donde Lisa Simpson es la presidenta de Estados Unidos y Milhouse le dice, bueno, y Lisa llama a Milhouse, que es su asesor, y le dice: Milhouse, tengo que subir los impuestos, ¿cómo puedo hacerlo para que caiga bien en la gente? Entonces dice: bueno, si lo que quieres es mentirles, le puedes decir que es un préstamo reembolsable. Lo mismo que dijo Janet Jara y Chile Vamos de la mano para aprobar esto. Sí. ¿Y por qué? Porque es una estafa, porque es una mentira, tal como lo predijo Los Signos, como han predicho hartas cosas. Porque le vamos a prestar hoy dinero al Estado para que lo gaste hoy. Y nos va a Exacto. devolver lo que gastó hoy en 30 años. Bien, ¿cómo nos va a devolver lo que ya gastó en 30 años con más deuda y con más impuestos? Es decir, nosotros mismos nos vamos a pagar de manera intertemporal. Sí. Es una Exacto, estupidez. Es una exactamente. estupidez. Bien, por otro lado, efectivamente se sube la cotización de 10 a 14,5 y la idea es llevarlo a 6, pero eso va a ser como en el 2040. Y tú hablabas de una reforma, de este paquete de reformas, ¿cierto? ¿También va una reforma previsional para eliminar esta reforma recién aprobada? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, y además otro problema que tiene esta reforma son los fondos multigeneracionales, que nadie Ah, sabe perdón. en qué van a consistir, que es que uno ya no va a poder escoger entre los multifondos de las AFP, sino que vas a tener un fondo asignado por año, por tu edad. Y en la medida de que tienes más edad, tu fondo va a ser más conservador. Y al ser más conservador, invierte más en renta fija, es decir, en deuda del Estado. Y menos rentabilidad, además, ¿no? Y menos rentabilidad, por supuesto. Y además, esta nueva reforma tiene un problema de que cada 2 años, no recuerdo con exactitud, se va a subastar el 10% de los afiliados, bien, de la AFP al mejor postor. Es decir, estás violando el derecho de propiedad de la gente. Es como que yo tengo una empresa,
Bien, viene una empresa de vuelta de comida rápida y un 10% de mis clientes el Estado va a decir, bueno, cada 2 años voy a tomar un 10% de tus clientes y lo voy a sortear. Pero deja al cliente que escoja, porque me vas a quitar a mis clientes manu militari. Claro. Y además, esta reforma pone un tope al crecimiento de las empresas en este rubro, que es un 25%. Es decir, es un tope a la competitividad. No puedo crecer más de 25%. Bien, entonces si eso es libre mercado, si eso es capitalismo salvaje, que venga Dios y lo diga. Entonces, entonces, bueno, no puedo revelar todo el programa porque está en desarrollo, pero lo que sí es seguro es eliminar el préstamo al Estado, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y dos, eliminar los fondos multigeneracionales. Bien, y volver a los multifondos o evaluar más opciones para invertir. Porque de vuelta esto va de la mano. Por ejemplo, los países desarrollados tienen 300 o más fondos de inversión para las pensiones. Bien, Chile tiene 5. Bien, ¿cuál es uno de los argumentos por los cuales hay que tener 5 y ahora 1 por edad? Es decir, lo que pasa es que los chilenos no saben invertir, no saben gestionar su dinero. Vale, por eso mismo nuestro Ministerio de Desarrollo Humano está muy enfocado en la educación económica y financiera, para que la gente sea cada vez más independiente del poder político y que sea consciente de las consecuencias de ceder su libertad individual a un político, bien, que decide por él. Perfecto. Entiendo. Y yo tengo una duda respecto de ese bolsón de clientes que se reasigna en esta reforma recién aprobada. Cuando se hace esa reasignación, es decir, pasan los fondos de la AFPA a la AFPB, ¿se hace efectiva la pérdida de esos capitales? Es decir, yo pierdo, es como si me cambiara de AFP, que en definitiva tengo que rescatar todos esos instrumentos financieros y invertirlos en otro lado. Bueno, según la ministra Janet Jara dice que no, pero todos sabemos que sí. Perfecto. O sea, en el fondo la ministra está mintiendo, ¿no? Sí, como el origen de la reforma que dice que lo va a pagar el empleador. Fantástico. O sea, es decir, esta es una reforma, podríamos decir, que está construida sobre arena. Exactamente, de hecho recientemente salió un informe de la Universidad Diego Portales que muestra que para que esta reforma sea sostenible en el tiempo, el crecimiento económico tiene que ser al menos un 4% anual. Y llevamos una década creciendo al 2%. Es decir, que es insostenible financieramente. Exactamente. ¿Cómo se va a reparar con más deuda en el tiempo y la deuda se paga con más impuestos en el futuro? ¿Y quién va a pagar los impuestos? Nosotros. Nosotros mismos, para que nos den mejores pensiones. Es impactante. Bueno, mi Parece que ven estimado. los Simpsons. Es Sí, mucho de lo que hacen nuestros políticos. increíble realmente. Bueno, Víctor, te quiero agradecer tu participación en este programa. Esperamos tenerte más adelante ya como flamante ministro de Hacienda o de Economía, no sé bien dónde vas a estar. Así que te quisiera dejar unos últimos minutos para que te despidas de nuestro público. Bueno, muchas gracias por su tiempo en pleno febrero, con calor, muchos de vacaciones, que se den el tiempo bien de ver este increíble programa, es muy valioso. Eh, y nada, unidos bajo el liderazgo de Johannes Kaiser, tenemos una oportunidad histórica para que Chile vuelva a ser un país libre, próspero y en paz. Así que muchas gracias y mucho ánimo. Así, vamos que se puede, vamos que se puede. Muchas gracias, Víctor. Que tengas un lindo martes y unas excelentes vacaciones. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos al doctor en economía, Víctor Espinosa. Bueno, no solo doctor, magíster, máster, académico, investigador del Faro UDD, es tremendo, tremendo intelectual, ¿cierto?, de la economía. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado nuestro programa. Dice, mira, aquí dice, y Zúñiga muy cortito. Oye, pero llevamos 1 hora 10, se suponía que duraba 1 hora, pero es muy interesante la verdad. No pude leer todos sus chats
no los pude leer, como les decía, pero les agradezco a todos su presencia en este programa y por favor ayúdenos a difundir este programa, compártalo en sus redes sociales, deje su like antes de que se vaya. También puedes tomar extractos de este programa para subirlo en tus redes sociales, solamente te pido que nos etiquetes como Espejo Constitucional. Bueno, y eso ha sido todo por hoy día, les agradezco mucho su presencia y nos vemos, por supuesto, el próximo martes en un nuevo capítulo de Espejo Constitucional. Chao, chao.